Bienvenidos a Más allá del juramento, un espacio donde las voces de las fraternidades cobran vidas. En el sendero luminoso de la fraternidad, donde las voces se entrelazan con la historia, hay figuras que son faro y memoria, guardianas del espíritu y de la verdad. Hoy nos honra recibir a una hermana que con su ejemplo ha marcado generaciones. Más de 50 años de entrega, de fe, de amor y de servicio por la orden. Sacerdotisa del hogar, compañera fiel de un gran caballero, la hermana Hilda Portuondo abre su corazón en esta entrevista para compartir con nosotros el legado de su vida y de su fraternidad. Hermanita, muchísimas gracias. Gracias, mi hermana, de todo corazón, haber aceptado dedicarnos un capítulo para ti. Ya estuvimos juntos en el homenaje a Jorge Portuondo Jorge, y en esta segunda ocasión, en este panorama que estamos haciendo de Hermanas en la Orden, tuvimos a bien invitarte y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Mi hermana, la primera pregunta, bueno, como a todos los invitados que tenemos acá y ya hablando ya de ti como tal, ¿de dónde es nuestra Hilda Portuondo? ¿Dónde naciste? ¿En qué lugar de Cuba? Nací en Bejucal, provincia de Habana. En Bejucal, en La Habana. Wow, Bueno, en Bejucal, provincia de Habana, sí. pero es más bien Habana Campo. Habana Campo, sí, como se decía antes, Habana Campo. Y esa niñez tuya, ¿cómo fue? ¿Cómo tú describes tu niñez con tus padres, la casa? ¿Cómo tú describes esa época tuya? Bueno, mi niñez fue buena y regular, pero bueno, se pasó. Se pasó. Sí. Pasamos, nada, tenía muchos hermanos, nos llevábamos bien, disfrutábamos mucho jugando, haciendo actividades nosotros mismos, hacíamos bodegas, mi hermano era el bodeguero. Sí, el del barrio, bodeguero del barrio. Haciendo cosas así, jugábamos lo mismo a las bolas, que jugábamos a las casitas, de todo. Qué bueno. ¿Y de tus padres? ¿Eh? Algo sobre tus padres que nos puedas contar. Bueno, mi papá murió en el año 80 cuando yo llegué aquí, porque tenía cáncer creo que en la vejiga, pero creo en sí murió del corazón. Era camionero de la operadora de flete por muchos años. Wow. Trabajó en la operadora de flete. Daba distintos viajes para La Habana, para el campo. Estaba él y el tío mío José, Santiago y José. Mi papá se llamaba Santiago. Wow, qué bueno. Todo el mundo le decía Miro. Qué bueno, mi hermana. Yo quería incluir en estos capítulos así, quería incluir esa pregunta a los hermanos sobre sus padres, porque a veces nunca hablamos de nuestros padres, que fueron a veces pilares tan importantes en nuestras vidas, y a veces no nos habla de sus padres, y traerlos a colación y recordarnos de qué tan importantes fueron en nuestras vidas es importante, por eso te pregunté. Y mi mamá, ama de casa, una señora muy humilde, muy tranquila, muy callada, muy buena mamá, muy buena madre, y pendiente de nosotros siempre. Siempre. ¿Y tus padres pertenecían a las órdenes, alguna orden? No, la primera que entró en la orden fui yo. Y ahora sí, ¿cómo entra Hilda a la orden, a cualquiera a la que hayas entrado? Sabemos que pertenece a más de una, después hablaremos de eso. Bueno, yo oía a los muchachos del barrio, vecinos míos, que ahora actualmente es mi cuñado también, un grupo hermano de muchachos que eran amigos de mi hermano mayor, y algunos iban a la logia, y yo oía hablando de logia y logia, y yo un día pregunté, ¿no? Es una institución, y entonces ya yo estaba casada con el papá de Odalia, tenía la niña tenía como 3 años, 2 años y pico, y yo fui a casa de una hermana que vivía allí mismo en el pueblo de Rincón, porque yo vivía en Rincón, y yo dije que yo quería entrar en la Rebeca, porque no sabía lo que era, pero yo quería entrar, que me daba, oírla me daba ilusión, no sé, y entonces ella me llenó la planilla, y ya como al mes y pico me citaron para darme los grados, fue algo para mí espectacular. Sí. Ingresaste entonces por primera vez en una logia de Rebeca. De Rebeca. Perteneciente al Independiente Orden de Don Felo. En la logia hija de David 89. Hija de David 89, tu logia madre, como se dice. Tu primera logia. Hilda, ¿cómo fue? Tú recuerdas, no cómo fue en sí, pero recuerdas la impresión que te causó la iniciación, tu iniciación. Sí, me causó impresión y me gustó tanto, que nunca dejé de ir.
Yo iba toda la semana que había logia y visitaba sola. Y me daba pena hablar, pero me fui Pero ahí acostumbrando. estabas. Pero iba toda, yo decía que no me manden a hablar. Pero bueno, si me tocaba hablar, que a veces yo casi siempre por mi logia iba sola, yo hablaba. Yo poco lo que podía, pero así me fui integrando. ¿Y estuviste desde qué año? Desde el año 68 En el año 68 te inicias en las logias Rebeca. en la Rebeca. Y ahora sí, la sacerdotisa del hogar. ¿Cuándo llega a tu vida la Orden Caballero de la Luz y en este caso la rama? En el año 70. En el año 70. ¿Te inicias en qué logia? En la logia Abnegación número 5 de Santiago de las Vegas. ¿Y quién te lleva? ¿Quién es tu madrina, no? ¿Se dice? Sí. Bueno, una señora, una hermana llamada Rita María Cordovi. ¿De la misma logia de Rebeca? No, ella era Rebeca. Yo creo que sí que ella era Rebeca, pero no, yo entré por ella porque yo la conocía de una hermana que me cosía, que era costurera y vivía al lado de ella, en Baluarte. Sí. Enfrente al hospital de Mazor. Ahí se conocieron, yo soy Rebeca, yo soy sacerdotisa. Sí, entonces ella me dijo, no, ahí al lado hay una señora, una hermana que es de la orden. Entonces yo fui, la visité y hicimos muy buenas relaciones, lo llevábamos muy, muy bien. Ella tenía 2 nietos y los nietos siempre estaban con ella y con Odalia, entonces ya, tú sabes, hicieron una bonita amistad, hicimos una bonita amistad como por ella. No, qué lindo, mi hermana. Y entonces... Abnegación en Santiago de las Vegas. En Santiago de las Vegas. Sí. ¿Podías contarnos así cuál fue el motivo? O sea, ¿qué fue lo que realmente te motivó? Ya nos dijiste que esa inquietud, cada vez que oías hablar de logia, te sentías motivada por eso, te sentías como que te llamaba a la orden. Pero, ¿qué fue lo que realmente te motivó a ingresar en las órdenes fraternales? No sé, porque en mi casa nadie... Era descubrir. En mi casa nadie era de la orden. Inclusive, no les gustaba. Ellos no les gustaban que yo perteneciera. Pero, o sea, ¿alguna vez te comentaron algo? Sí, mi papá mismo no le gustaba, hablaban que no... ¿Qué cosa era eso? Y yo, como no se podía hablarle, sí, porque es una cosa secreta, yo le explicaba algo, pero a mí me gustaba tanto que nadie me quitó la... O sea, tú le decías por arribita, es una fraternidad, no es religión, no es esto, pero no entendían tus padres. Sí, no entendía. Pero ya yo estaba casada, pero ellos siempre estaban con él. Y después, ya cuando yo entré en los Caballeros de la Luz, sí, ya yo estaba casada con Mugo. Bueno, sí, en la Rebeca también, pero... Él pertenecía a San Antonio de los Baños. También. A la logia de San Antonio de los Baños, sí. Pero él no fue el que me llevó a la orden a ninguno de las dos. A ninguno de las dos. No, yo fui por mis propios pies, porque había hermanas que eran Rebeca, también eran de los Caballeros de la Luz, sí, de la sacerdotisa del hogar, y por ahí me fui embullando y ya entré también. Y entraste tú solita. ¿Alguna otra fraternidad, además de la sacerdotisa del hogar y de la Rebeca? No. Hasta ahí esas dos. Hermana, los cargos que has ocupado en cada una de estas fraternidades. Hablemos primero de la Rebeca. Bueno, en la Rebeca entré en el año 68, en enero de 68. Y creo que a los 8 o 9 meses fui secretaria de la logia, porque la secretaria estaba muy enferma y murió. Entonces cubrí yo ese sin saber, porque no sabía nada de fraternidad. Pero en ese puesto sí se aprende sobre qué es el funcionamiento de la logia completo. Había un hermano que hacía todas las cosas del papeleo, pero yo le hacía las actas y visitaba a los hermanos, sí, las hermanas. Y después fui de esta logia, fui la vigilante, sí, fui conductora, no, la otra de capellán, fui vicegrande, vicegrande y después era noble grande de la logia Rebeca. Ajá. Y a nivel de la gran asamblea de Rebeca, que es como si fuera la gran logia, ¿tomaste cargos en la...? No me tomé cargo, pero iba a todas las sesiones de la asamblea. De gran logia, me pasaba 2 días en La Habana. Y me volvía, claro, pero estaba todo el día en La Habana. Wow, y ahora sí, sacerdotisa del hogar, dime, cargos ocupados en esta institución. ¿Qué lo ocupado, no? ¿Qué lo ocupado? Cuéntame. Bueno, en la sacerdotisa entré en el año 70. No ocupé cargo enseguida. Yo creo que me pusieron una vez en la puerta de guardia interior o guardia exterior. Y así como ocupé el puesto de ayudante de
de la secretaria, algunos puestos de Sí. esos chiquitos. Ya después fui patricia en la logia por 9 años. Wow. Fui sacerdotisa, fui vicegrande, vicesacerdotisa, que me confundí las dos. Sí. Vicesacerdotisa, y después pasé a hacer Como la que se sacerdotisa la luminar. jefa. La sacerdotisa jefa, no sacerdotisa jefa porque somos mujeres. Ah, Sacerdotisa claro. jefa. Gran luminares en los hombres. Sí, sacerdotisa jefa. Wow, mi hermana. Después Y fui la instructora de la logia. esto sucede en Cuba, estando en Cuba. Sí. Y ahora cuando llegas acá, Aquí ocupé aquí de hay una nuevo. historia, aquí hay una historia Aquí, inmensa de fundaciones de logia. aquí ocupé de nuevo el cargo de Patricia, Sí. que es la Sí, capellana. sí. Muchos años ocupé el cargo de Patricia. Fui vicegrande, pero vicesacerdotisa jefa, pero poco tiempo. Fui de nuevo sacerdotisa jefa en 2 ocasiones Ya estando acá en los Aquí. Estados Unidos, sí. ¿En qué logia? en la logia Hijas de Cuba. Hijas de Cuba. 158 Porque la logia Regreso a Cuba es una logia de hombres. de hombres. Es los caballeros, los caballeros. Hablamos de eso en el podcast Sí, de Jorge Portón, ¿no Sí, recuerda? Cuando sí. fundaron Regreso a Cuba. Entonces, usted se llamaba Hija de Cuba. Hijas de Cuba. Cuando yo llegué, en el año 80, había una hermana que enseguida me fue a ver y tú sabes que en aquel tiempo los hermanos iban a las casas, Sí. no se enteraban que llegaba alguien. Ella me fue a ver y hizo muy buenas relaciones conmigo, ella y su esposo, la hermana Caridad Coromina, Caridad González, pero bueno, Sí. como ella tenía el nombre de su esposo, Caridad Coromina y Antonio González Coromina. Y hicieron muy, muy bonita relación conmigo y entonces ella enseguida me dijo, no, yo pertenezco a las Hijas de Cuba, yo creo que tú vayas. Bueno, yo fui a visitarla, porque ya yo venía de Cuba con recomendaciones Con para entrar en la logia recomendaciones. Marta Washington, Marta Wow. Washington 18, pero la primera que visité fue Hijas de Cuba, y esa noche me afilié. Wow. O sea, no sé, ya tú uniste a ellos ahí en Sí, Hija de Cuba. enseguida, porque me gustó la logia, cómo trabajaba, la acogida que me dieron, Sí. y ahí me quedé. ¿Y qué tiempo estuviste con ellos o continúas todavía en esta logia? Yo continuo, ¿Hasta el ya sol de hoy? 40 y pico años. Qué lindo, mi hermana. 45 años. Ida, ¿qué se siente ser mujer en instituciones que generalmente son instituciones de hombre, a pesar de que se han creado estas ramas, como las sacerdotisas del hogar, como las hijas de Acacia, como la Rebeca, la Independiente de Fuego? ¿Qué se siente ser mujer y estar así en este tipo de Yo instituciones? siempre me he sentido en la orden realizada. Me he sentido feliz. He vivido la orden. En este tema de ramas femeninas, Sí, porque sí, tenemos otra pregunta. Sí. Actualmente somos hermanos de logia, Sí. somos hermanos de una logia del Independiente de Fuego, donde hay hombres y mujeres. Sí. Y esa es la segunda pregunta. ¿Qué se siente, mi hermana, ahora sí, estar en una logia con hombres? Yo entré en la logia Helio Estrada. Sí, Yo me inicié como... caballero de la luz. ¿No? Como un fellow en la logia sí. Helio Estrada. Wow. Y ahí vino, de la logia Helio Estrada. Después la logia Helio Estrada la cerraron, después la volvieron a abrir, pero ya yo no pertenecí más. Se le dice Ya acá que son estuve logias mixtas, que Sí, son logias mixtas empezaron, porque sí. hay hombres y hombres Sí, y mujeres. empezaron a entrar mujeres, entró Nancy, entré Sí. yo, había un grupo de unos cuantas más. De ahí entonces ya cerraron la logia y yo no fui más, ya me quedé fuera. Y cuando abrieron esta logia, Sí, Manuel Manuel Bosaquevich. Bosaquevich 70, el hermano Morris me habló, y el hermano Jojito, que le habló a Jojito también, y Jojito me embulló, vamos a entrar, que en los Orfeos, ok, vamos a entrar. Mi hermanita, Yo me siento bien, porque me han dado una acogida muy Sí. bonita, los hermanos son muy, no sé, tienen mucha fraternidad, yo los veo bueno, muy... hoy tenemos sesión. Sí, Hoy tenemos sí, sesión. sí, amor, y me dijo, tienes que estar allí. Mi hermana, en todos estos años de vida fraternal, algo que me puedas contar, alguna anécdota, algún testimonio así de estas cosas que pasan en las logias, de esos cariños que nos entregamos a veces los hermanos, de esa ayuda o las cosas que nosotros hacemos acá en nuestra vida fraternal, algo que nos puedas contar, alguna anécdota, algo bien bonito que nunca se te haya olvidado. Bueno, me casé por la orden, ¿Verdad que sí?
Tenemos fotos, las voy a Yo me poner en casé. este podcast, las voy a poner nuevamente en este podcast. Me casé por la orden en la Gran Logia de Infanta En 1203. Infanta. Infanta. Fueron más de 500 personas, no cabían, porque aquello es un templo grande, pero no cabían. Las escaleras, todo estaba lleno. Los hermanos no. Bueno, sí, hermanos en sí, porque estaban juntos. Sí, Los hermanos de Jorge de la cárcel me hicieron regalos, me llevaron cosas hechas por ellos. Collares, un cuadro, no, yo no sé, una cesta hecha de caramelo, hecha por ellos. Muy lindo, todo muy lindo. Y otra cosa que nunca se me olvida fue cuando mi hijo nació. wow, Cuando Jojito nació prematuro de 8 meses. sí. Estaba malito, no se Sí, nació es un mes bien. difícil para nacer. Tuvo 12 días en el hospital. Los primeros días fueron graves, mal, no se sabía si iba a vivir o no. Y la fraternidad. Se volcó completa. Completa hacia ti, la ayuda, el apoyo. No te sentiste sola en ningún No. momento, o sea, estabas todo el tiempo acompañada. Porque yo aquí no tenía familia. Sí, Nada más que estaba Jorge y Yodal. Que era el claro, que eran tenía. ustedes, la familia, el esposo, Entonces, de las tuyas. las tías de Jorge, que eran Sí. poquitas, y los tíos y eso, los primos, pero eran muy pocas familias. Y la fraternidad fue completa. En mi casa estuvo día y noche conmigo. Wow, mi hermana, qué lindo. Son esas anécdotas y esas cosas que pasan, que a veces los hermanos, los profanos no conocen lo que pasa aquí adentro, lo que pasa cuando nos llamamos hermanos y con qué concepto y con qué valor nos decimos hermanos en nuestras vidas fraternales. Las personas a veces no conocen estas historias. Otra anécdota. Cuando yo llegué aquí, yo llegué en el 80, cuando Ali tenía 14 años, y el próximo año, en marzo, cumplía sus 15. Cumplía sus 15. Entonces Jorge me dice, pero no podemos celebrar los 15, porque imagínate, acababa de llegar sin dinero y nada. Yo le voy a celebrar los 15. Aunque le pique un cake y se ponga el vestido blanco, o azul, o con el color que ella quiera. Que ella quería un vestido blanco, bueno, de blanco con una capa morada, con aquello se usaban las capas. Sí. Y empecé a hablar, a decir que iba a celebrar los 15 de las niñas. No faltó una hermana ni un hermano que no le hiciera regalo. Uno le regaló el cake. Los viejitos, Sí. eran viejitos ya, pero bueno, no tan viejitos, los amigos míos, los Corominas, le llevaron la música. Otros hermanos le pusieron las luces. La celebramos en el templo de la 22 Avenida, en la 3 Calles, donde Sí, trabajan sí. los felos allí. Sí, sí. Ahí en ese templo chiquito, ahí lo celebramos. Y Wow. así otra hermana le regaló dinero para que se O sea, tirara el que nuestro vestido. hermano Dali Sánchez tuvo unos 15 gracias a tus hermanos de Loya. Y Mira, cuando la cuánta. entreviste, dile que traiga la foto para que la vea. Sí, se lo voy a decir porque la próxima No fueron entrevista. los 15 como se hacen aquí, Sí, claro, claro. tan rimbombantes, pero sí hubo sus 15. No, y tuvo mucho sentimiento por el hecho de todos los hermanos uniéndose para celebrarle a esa niña sus 15 años. Qué lindo, mi hermana. Hilda, ¿qué consejo tú le darías a las hermanas o a las profanas que en algún momento se sienten inclinadas a entrar en una fraternidad? ¿Qué consejo tú le darías a estas nuevas hermanas que están por iniciarse en nuestras fraternidades? Yo le consejo es que entren, que no se van a sentir mal. Que Que deben ingresen. encontrar una familia y una fraternidad. O sea, sobre todo una familia. Una familia. Sobre todo una familia. Ya sea en logias de mujeres o ya sea en logias hombres, mixtas. O sea, que practiquen lo que es la fraternidad. Gracias, mi hermana. ¿Cuál tú considerarías que ha sido tu mayor aporte a la fraternidad en general, a cualquiera de las logias, tu mayor aporte durante estos 50 años? Lo he dado todo Eso. por la fraternidad. Has estado abierta totalmente a una vida fraternal. Cuando llegaron los balseros en el año 94, que empezaron a llegar, yo vivía en el edificio de la Gran Logia, en la 15 y la primera. Sí. Ahí te viví 32 años hasta que se vendió ahora. Fue donde nos conocimos. Ajá. Fue donde nos Ahí conocimos. mismo. Sí. Ahí donde ustedes dieron la primera sesión. Y todos los balseros que llegaban pasaban por mi casa. Wow, hermana. Mi cocina, porque cuando entraban por el parqueo y lo primero que estaba era la cocina y no era muy chiquita. La cocina se mantenía
llena siempre, porque como Jorge estaba allí, venían a hablar con Jorge y a llenar papeles y así, completo. El grupo, y recibimos un grupo de balseros que le hicimos arriba en el cuarto piso, un cuarto para ellos. ¿Ya fueran de logia o no? No, los de la logia. Sí, que eran, mayormente eran hermanos de logia. De logia. Y venían buscando a Jorge Portuondo, entonces, que era Jorge Portuondo, Jorge. Los hermanos Orfelo, los Caballeros de la Luz, se volcaron. Ayer eran volcados trayendo ropa, zapatos, comida para esos hermanos. Apoyando a sus hermanos de logia que estaban recién llegando a este país. Cuando aquí eran balseros, la mayoría, Sí, balseros. Aunque bueno. Sí, balseros porque fueron para Guantánamo, sí, y vinieron de Guantánamo. La época de Guantánamo, claro que sí, el año 1994, sí. Uh-huh. Entonces, a ellos lo mismo le daba sábana, que toalla, que un plato para la comida, que le hacía comida, así, todos los días. Wow, hasta lindo. Que se fueron ellos ubicando, se fueron consiguiendo su trabajo y ya se fueron yendo. Qué lindo, mi hermana. Mi hermana, algo que quieras mencionar antes de entrar en estas dos preguntas que son preguntas especiales, como yo les tengo puesto acá, y después las últimas 3 preguntas del podcast. Algo que quieras hablar a nivel general sobre las logias, alguna pregunta que no te hice, algo que quieras decir. Primero vamos a decir esto, ya que hablamos de los balseros. Cuando llegaron los balseros a Cayo Hueso, que había un hermano, que yo no me acuerdo cómo es que se llamaba él, ya falleció, que hizo mucho por los balseros, y el hermano de Alberto Pastor, dimos con el hermano de Alberto Pastor y un grupo de hermanos que tenían vanes y eso, cargábamos de alimentos y ropas y todo para llevarse a los balseros a Cayo Hueso. Y yo no sé cuántos viajes dimos. ¿Toda la semana? Casi toda la semana lo vimos por Cayo Hueso a llevarle cosas a los balseros. A todos los que iban llegando, ahí le entregaban entraban por ahí, estaba la casa de los balseros allí. Ellos entraban por allí. Porque había una iglesia en la casa de los balseros. Sí, porque hicieron una casa, o tenían la casa. Como migración o algo así que ha ido. Como una migración, ahí le hacían todos los papeleos, y entonces allí se le llevaba todo lo que donaban los hermanos. Qué bueno, mi hermana, qué bonito, canción más bonita. ¿Y cuánto tiempo estuvieron haciendo eso? ¿Mucho tiempo? Bueno, el tiempo que duró todo el programa de los balseros, yo creo que fue como 4 años, 3 años por ahí. Claro, porque se los llevaban a Guantánamo, pues llegando de a poco también. Pero bueno, los de Guantánamo venían en avión. Salían para aquí, para Miami, para inmigración, y para hacer sus papeleos. Pero allí había algunos que estuvieron hasta meses allí. Wow. Los ayudaban, allí le hacían comida y todo. Era qué su lindo, casa. hermana. Entonces, sí, ya vamos a entrar Y cuando el ciclón Andrew, ¿sí? Que Jonte lo desbarató completo. Las casas en Jonte quedaron con las tablitas las tablitas, sin techo ni nada. Por ahí entró el ciclón, no sabemos. Bueno, no sé si entró por ahí, pero parecía un terremoto. Desastroso. Los trailers estaban enredados así en las matas. No, aquello fue mucho. Los toiles de los baños estaban por donde quiera. Lo vimos arriba de una mata, que arriba de un carro, aquello fue tremendo. Los muebles, aquello todo. Y nosotros hicimos la campaña de ir a Jonte varias veces y con los carros llenos. A entregar agua, alimento, comida, ¿cómo se dice? Ropa. Temas de necesidades, ¿no? Sí. De primera necesidad. Varias veces fuimos a Jonte a repartir. O sea, que la orden, y lo hacían a nombre de la Orden Caballero de la Luz, de ¿no? La Orden Caballero de la Luz. La Orden Caballero de la Luz siempre ha estado a la puntera del necesitado. Aquí también trabajaron los bufelos porque traían cosas también para que le llevaran. Y también iban ellos. Como hicimos lo de los juguetes, que nos unimos las órdenes y entregamos. Wow, qué lindo. Ahí fuimos a Joni, fuimos a Joni a llevarle cosas a las personas mayores. Fuimos a lugares que hay niños que tenían problemas, a llevarles juguetes. Nosotros hicimos bastantes cosas aquí. Bueno, qué bonito. Trabajamos en la feria de los municipios. Y poníamos kioscos para ganar dinero para la obra. Sí, qué bueno que nos los comentas, porque muchas personas a veces se preguntan, ¿pero qué hacen ahí? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Se ayudan entre ustedes? ¿Qué hacen? Y estas cositas, o sea, estos detalles que nos dices hoy, le dan a esos oyentes que tenemos nosotros en el canal la idea de qué cosas es lo que hacemos nosotros. En caso de una catástrofe, nos ponemos de acuerdo y vamos y ayudamos, vamos y colaboramos y nos ponemos la mano en los bolsillos, el que pueda un poco más, el que pueda un poco menos. Hicimos un reinado. Sí. En el año 80 y pico, 90 y pico, no me recuerdo bien la fecha. Hicimos un reinado donde llevamos las damas,
la reina y las damas, y, ¿Ah, sí? y como 2 carrozas, y las hermanas arriba de las carrozas bailando. Un reinado, como un reinado de belleza, algo De así. belleza, sí, de reinado, como la reina de belleza. Sacamos la reina de belleza por la... Qué bien, por mi la- hermana. Fue Entonces, muy lindo todo, la verdad. vamos Como a los esta... carnavales. Sí, como En la los calle carnavales. No, en la O sea, en los carnavales en los incluyeron una carnavales. carroza de parte de la logia. Así mismo. Mira, qué bonito. Mi hermana, 2 preguntas que para mí son especiales y es imposible no entrevistar a Hilda Portuondo y luego hablar de Jorge Portuondo. Son 2 nada más que te voy a hacer. Ya tuvimos un capítulo completo donde le dedicamos un homenaje a este querido hermano. Y mi hermana, la pregunta es, ¿qué significa para ti haber pasado, digo para ti por toda la confianza que tenemos, qué significa para Hilda haber pasado tantos años junto a Jorge Portuondo en logia y fuera de logia? Bueno, para mí fue una experiencia muy bonita. Nos llevábamos muy bien. Nosotros no éramos de pelear, de buscar problemas, de estar fajados. Nosotros nos llevábamos con todo el mundo. En mi casa llegaba todo el mundo se atendía. Lo mismo él que yo, y nunca hubo un problema. Íbamos para todas partes. Le gustaba mucho pasear, le gustaba mucho ir a las tiendas. Que hay hombres que no les gusta ir a las tiendas, le gustaba ir a las tiendas. Y yo le decía, yo trabajo 6 o 7 días a la semana. Yo era auxiliar de enfermera. Wow. Y trabajé 35 años con los pacientes por agencias, y yo le decía, yo el sábado o el domingo tengo que quitarme el loco de la semana y me voy para las tiendas, y él se iba, a veces no podía caminar porque ya estaba enfermo. Él caminaba un poquito para entre la tienda, se sentaba afuera y me esperaba 1, 2 horas, 3 horas que yo estuviera entre la tienda. Nunca tenía apuro. Qué Y lindo, mi así hermana. fue, tú sabes, lo llevamos bien. Esta otra pregunta se las voy a hacer a todos, porque vamos a entrevistar a Odalis después de ti, vamos a entrevistar a tu nieta, hablando de él, de su abuelo. Es una solicitud que nos hicieron y claro que sí, vamos a aceptarlo. Pero esta pregunta se la quiero hacer a cada uno de ustedes. Si tuvieran la oportunidad de verlo 5 minutos, ¿qué le dirías? Que lo extrañamos mucho. Wow. Gracias, mi hermana. Ahora sí, preguntas finales. Mi hermana Hilda, ¿qué proyecto a ti te gustaría haber terminado antes de cerrar tu ciclo fraternal? Bueno, en este momento quisiera que la logia, mi orden, tuviera Sí. un templo donde trabajar, porque estamos como Un mitallo para aquí y para Sí, allá. de un lado para el otro no tenemos un lugar estable para trabajar. Sí. Quisiera que mi orden tuviera un lugar estable para trabajar y que las hermanas y los hermanos se sientan cómodos y confortables en un lugar. Y como conversamos en otros podcasts, y que puedan tener su museo, que tienen al todas las museo. cosas guardadas, tener el museo de la Está Orden todo Caballero de guardado la Luz. esperando a ver si se va a poner el museo otra vez de nuevo. Qué lindo, ¿viste? Sí, Una sí, cosa linda. ¿viste? La segunda pregunta es de las que a mí más me agrada. ¿Cómo te gustaría que te recordáramos tus hermanos el día que no te tengamos con nosotros? Bueno, que me recordaran como yo soy. Que me recuerden. Como ellos deseen, pero que me recuerden. Que te recuerden humilde, sencilla, sonriéndole a todo el mundo. Así Que no me echen al olvido, no me metan en una cajita. Gracias, mi hermanita. Y ahora sí, esta es la pregunta que es para darle ya un toque, yo diría a veces jocoso a la entrevista. La hermana Hilda perteneció a 2 grandes instituciones. Dentro de las 2 grandes instituciones pertenece a la rama femenina de las instituciones y a la rama masculina también, porque somos logias mixtas. Si tuvieras que elegir entre esas 2 fraternidades, ¿a cuál elegirías? Bueno, te voy a decir que la primera orden que yo conocí fue la rama ofélica. Sí, la Rebeca. Pero en este momento yo he trabajado tanto por una como por la otra. Las tengo en la balanza. No quieres tirarla a un lado ni tirarla al otro. No, las Es que tengo en la sientes un balanza. cariño especial por cada una. Cada Creo una que para mí ha las dos tenido un significado en tu vida muy grande también. Es verdad que sí. Yo a veces se lo digo con este sentimiento de ponerlo, tú sabes, de sonreír y decir, wow, ¿cómo quieres que escojas entre una y la otra si las dos para mí significan mucho? En esta llegué más grande, porque en Sí, esta claro. llegué más, porque en esta fui gran luminal en el año
que no lo dije ahorita, en el año 93 a 95. O sea, llegaste a ocupar el cargo de gran luminal. De gran luminal, mi hermana. 95. Cuando las logias estaban repletas de hermanos. O sea, que fue un año exitoso. Cuéntame algo, ya no importa que estemos en la terminación, cuéntame algo de tu año. Fue algo espectacular, las logias trabajaban muy lindo, muy unidos, mucho respeto, mucho amor, había algo maravilloso. Eran otros tiempos también. Otros tiempos. Yo noto que después del COVID todo se ha ido enfriando, Sí. No está como antes. No, pero ahorita aquí en Manuel Bosaqueo estamos retomando ese calor fraternal. Sí. Ese calor fraternal lo estamos retomando nosotros acá. Que volviéramos a lo mismo que eran. Pero también ya los hermanos están más mayores, ya muchos no pueden venir, otros han fallecido. Hay que transmitirle a la juventud esa pasión por la fraternidad. La juventud no viene a la orden, muy poco. Claro, bien. Hermanita, estamos súper agradecidos de este tiempo, viste que no es nada del otro mundo. Estabas un poco nerviosa por la entrevista, pero es nada, es hablar de ti, hablar de lo que has hecho. A veces hay personas que son un poco así, tú dices, no me gusta hablar de estas cosas, pero ¿por qué no contarle a otros que no conocen qué cosa es una vida en la fraternidad? ¿Por qué no decirle lo que tenemos? Esto mismo, estas historias. Eso es para que la gente se entere, para que la gente conozca. Estas historias de ir a ayudar a los necesitados, de ir a donde pasó un ciclón, de ir a donde estaban llegando, como me contaste en el 94, cuando los balseros, ir a apoyarlos, a llevarle alimentos, a llevarle ropa. Eso es lo que hacemos, a eso nos dedicamos, eso es lo que somos. Tenemos ahora nosotros un acuerdo en logia, vamos a llevarle ropa a los hermanos, o no los hermanos, los profanos que están en la calle, que están, acá se le llaman homeless, ¿no? Sí. Vamos a llevarle ropa en estos días. O sea que a eso es lo que hacemos, a eso nos dedicamos. No es otra cosa, aquí no hay tanto misterio. O sea, lo que hay es trabajo fraternal. Trabajo fraternal, mi hermana. Muchísimas gracias, de verdad. Te agradezco muchísimo que hayas pasado este tiempo con nosotros. Te agradezco muchísimo que formes parte de este capítulo que se llama Hermanas en la OTE. Es un honor que hayas estado acá. Muchas gracias. A ustedes que nos miran en canales de YouTube, muchísimas gracias por seguirnos, gracias por ver todos nuestros capítulos. A los que nos escuchan en Spotify, síganos para otros capítulos de Más Allá de Juramento.